¿Qué tal, clase? ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de aprender porque vamos a estudiar el movimiento circular. Vamos a entender un poquito de qué se trata y vamos a aprender cuáles son las magnitudes básicas para entender este movimiento. Bien, comencemos hablando de qué se trata. Tengo que se da en una trayectoria circular. Esto quiere decir que básicamente un cuerpo va a empezar a moverse en círculos, ¿no es cierto? Entonces comienza en un lado, da una vuelta y regresa a ese mismo punto de referencia. A eso se entiende como movimiento circular. El movimiento circular puede ser total, como el círculo, o parcial. De pronto estamos estudiando una parte del recorrido, nada más. Bien, ahora respecto a las magnitudes básicas del movimiento circular, vamos a entender qué magnitudes hay. Vamos a ver que hay muchos paralelismos entre lo que es el movimiento lineal y el movimiento circular. Ya, primero comencemos hablando del desplazamiento angular. Es que cuando hablamos de círculos ya no hablamos tanto de un desplazamiento de cuántos metros se movió, dado que en los círculos nosotros nos guiamos sobre todo con ángulos. Por eso es que siempre utilizamos para dibujar un compás y podemos medir usando un graduador cuánto ha sido el desplazamiento. Siempre nos estamos preguntando qué ángulos son. Aparece esta magnitud, el desplazamiento angular, que tiene de símbolo un delta teta, o sea, desplazamiento, y esto es ángulo, ¿no? Y se define como el ángulo medido entre el cuerpo y un punto de referencia. O sea, nuestro cuerpo se desplaza una cierta cantidad de grados o de ángulos, depende cómo se mida, y a eso lo llamamos desplazamiento angular. Típicamente se mide en radianes. Esto es algo súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sí se puede medir en grados, usualmente se prefieren los radianes porque los radianes están en sistema decimal, por decirlo así, mientras que los grados están en un sistema hexagesimal, que es un problema a la hora de empezar a trabajar, porque mientras decimales y todas estas cosas están en un sistema, como se dice, decimal, no de múltiplos de 10, en cambio el sistema de grados no está en eso, está en un sistema hexagesimal. Pero yo tengo una opción para transformar, que es esta equivalencia de aquí. 2 pi radianes equivalen a un círculo completo, a los 360 grados. Si se acuerdan, incluso la fórmula de la circunferencia de un círculo, del perímetro de un círculo, es 2 pi por radio. 2 pi radianes, de ahí viene, ¿no? Es igual a 360 grados. Si yo tomo la mitad de los dos, entonces yo puedo tomar la mitad de 2 pi como pi y la mitad de 360 como 180. Y obtengo esta otra equivalencia, que es pi radianes es igual a 180 grados. Aquí me olvidé el simbolito de grados. Ahora, ¿cuál es más usada? Pues en general se utiliza un poquito más la de abajo, porque es un poco más sencilla que la de arriba, pero pueden ser utilizadas sin problema indistintamente, ¿sí? Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Ahora analicemos cómo se utiliza con este gráfico, ¿no? Yo tengo aquí un circulito. Entonces tengo que una partícula a partir de este punto se mueve hacia acá y se encuentra en ese momento en esa posición exacta. Ya, se ha desplazado ¿cuántos grados? Me dice 120 grados. Yo quiero hallar el desplazamiento angular. Ahora, el desplazamiento angular se mide en radianes, entonces tendría que transformar esos 120 grados a radianes. Y eso lo tengo aquí, 120 grados por, y aquí utilizo mi equivalencia. Como quiero eliminar grados, grados se van abajo, se van a eliminar. 180 es equivalente a pi radianes. Entonces se eliminan, hago unas simplificaciones y me queda 2/3 pi radianes. Esta sería la mejor expresión, aunque si yo lo deseo por motivos de facilitar el cálculo, yo puedo aproximar, como está puesto acá, a 2,094 radianes. Básicamente esta es la expresión más exacta, porque representa el número sin aproximaciones, sin decimales, y la expresión de acá abajo es una expresión que de pronto la utilizaríamos más para cálculos, ¿no? Pero entonces mi desplazamiento angular ha sido de 2/3 pi radianes. Ahora, esto se relaciona mucho con un desplazamiento lineal. Como les había dicho, aquí en los círculos, en el movimiento circular, no vamos a hablar tanto de un desplazamiento de metros, porque vamos a entender a través de este punto por qué no tiene mucho sentido tener a los metros como referencia, ¿ya? El desplazamiento lineal, aunque técnicamente no es una línea, ¿no? Pero se le llama lineal porque es un desplazamiento en metros, ¿ya? Y es el arco recorrido por el cuerpo, y se suele medir en metros, como ya les había dicho. Es decir,
que en lugar de medir el ángulo, como acá medimos 120, fíjate en la línea azul, en cambio, es como que ahora agarráramos una cinta métrica por toda la línea azul y dijéramos cuánto mide. Eso es el desplazamiento lineal. Ya no nos interesa el ángulo, sino los metros. Ahora, eso no significa que yo no pueda ayudarme del ángulo para obtener los metros. Sí se puede, como a través de esta pequeña formulita de acá. Yo tengo que el desplazamiento lineal, que puede ser representado con el símbolo D o con el símbolo delta X, cualquiera de los dos, no hay problema. El desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular por el radio. Como ya vamos a ver dentro de poquito, básicamente todas las magnitudes lineales se van a obtener de las angulares por el radio. Y esta no es una excepción. Entonces, desplazamiento lineal es igual a desplazamiento angular por el radio. Ya, vinculándolo con el ejercicio anterior que teníamos, entonces yo tengo que mi desplazamiento angular era de 2/3 pi radianes. Mientras que mi fórmula de aquí me dice que yo tengo que multiplicar ese desplazamiento por el radio. Y el radio mide 1,5. Entonces sería 2/3 pi radianes por 1,5. ¿Sí? Ese sería mi desplazamiento lineal, que haciendo la multiplicación correspondiente nos sale 3,14 metros. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo es que radianes multiplicado por metros me da solo metros? Ya, no hay lío, no hay bronca, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los radianes son unidades adimensionales. Esto quiere decir que no tienen en sí una dimensión como tal. Para ponerlo un poquito en contexto, la longitud es una dimensión. Estoy midiendo longitud. Si estoy midiendo área, por ejemplo, superficie, es un tipo de dimensión. De hecho, mides 2 dimensiones al mismo tiempo, por eso es metro cuadrado. En cambio, los radianes en sí están midiendo un desplazamiento de ángulo, que es algo que no, digamos, no tiene un contexto tan real, por llamarlo así entre comillas, como si puede ser los metros. Entonces, por eso es que los radianes se consideran adimensionales. Y por eso es que radianes por cualquier cosa siempre me va a dar solamente la otra unidad. Radianes por metros me va a dar metros. Si tuviera radianes por segundo me va a dar segundos. Si tuviera radianes por kilómetros me va a dar kilómetros. ¿Ya? Es adimensional. Entonces 2/3 pi radianes multiplicados por 1,5 me da 3,14 metros. Eso quiere decir que si yo tuviera aquí un círculo con estas exactas características de 1,5 metros y yo pudiera medir este arco, va a ser de 3,14 metros.